clase. La clase del día de hoy, correspondiente a 20 de febrero, pues tiene que ver con lo que es cantidades escalares y vectoriales. Ese sería nuestro tema correspondiente al día de hoy. Empecemos con dar las definiciones precisas con relación a lo que es y su correspondiente ejemplificación. Las cantidades escalares, vamos a iniciar precisamente con la descripción de lo que es una cantidad escalar. Aquí las cantidades escalares pues son magnitudes físicas que pueden describirse por completo mediante un solo número y una unidad de medida. Es decir, que aquí solo me interesa el valor numérico que tiene dicha situación. Como tal es el caso, perdón, de hablar de los siguientes ejemplos. Un volumen, por ejemplo, de 50 metros cúbicos, un área de 15 metros al cuadrado, una rapidez, por ejemplo, de 15 millas por hora y un tiempo de 14 horas. Es decir, que ahí básicamente lo que estamos trabajando es solamente las magnitudes, no nos interesan los signos. Sería incorrecto o ilógico decir un área o un metro o un volumen de menos 50 metros cúbicos. Sería básicamente algo ilógico porque no podemos establecer los valores negativos para dichas situaciones. Muy bien, ahora comparemos la magnitud de una cantidad escalar con una vectorial. Aquí los vectoriales. Las cantidades vectoriales son magnitudes que necesitan o cantidades que necesitan, aparte de la magnitud, una dirección y un sentido. Es importante hablar de esto ya que en el momento indicado para estar trabajando, por ejemplo, en determinadas circunstancias, necesitamos hablar de vectores. Es decir, para el caso, por ejemplo, al hablar de una dirección, supóngase que usted está en su casa en este momento y desea ir al parque de donde se ubica o de donde usted vive, ¿sí? Entonces, supóngase que le pide ayuda a alguien y le dice cómo llegar o usted necesita llegar al parque. Entonces le pide, ahí sí que indicaciones para poder llegar a su destino. Entonces, no le serviría mucho que le digan camine recto y doble a la izquierda, ¿sí? Y ya, usted llega a su destino. No sirve de mucho que le den esas indicaciones. Le va a servir mucho que le digan camine tantos metros recto, dobla hacia la izquierda, ¿sí? Camina unas 3 cuadras o unos 10 o 20 metros, luego gira al surponiente o gira hacia el norte o hacia la derecha y en fin, lo que necesitamos precisamente aquí es una dirección y un sentido. Es decir, que yo necesito ahora dirigirme para el lugar de destino, es decir, que la cantidad vectorial necesita una magnitud, una dirección y un sentido. Muy bien, al hablar entonces de un vector, la magnitud que la forma, pues es un número, ¿sí? Y una unidad de medida. La dirección tiene que ver con la referencia a la dirección convencional, norte, sur, este u oeste, ¿sí? Al hablar precisamente de lo anterior. El sentido lo determina entonces la cabeza de una flecha, es decir, la dirección de hacia dónde me dirijo, ¿sí? Esto nos lleva enseguida a la que es la representación gráfica de un vector. Básicamente la representación gráfica se hace mediante una flecha, ¿sí? Ubicando los siguientes datos, ¿sí? Tenemos entonces la dirección o el eje principal que es X. Cada vector siempre va a trazarse con relación a un punto horizontal, ¿sí? Pero en particular tendrá ahí una dirección. Miren, la dirección significa entonces el ángulo de inclinación de ese vector, ¿sí? La magnitud tiene que ver entonces con cuánto vale o cuánto mide precisamente la longitud de esta flecha. Entonces, en estas circunstancias, miren, tenemos entonces pues cuánto vale, ¿sí? La magnitud tiene que ver con la longitud de dicho vector, ¿sí? La magnitud entonces es la longitud trazado entonces precisamente utilizando para eso instrumentos obviamente de medición. Para este caso también tenemos que hablar del sentido, que es la punta de la flecha que me establece entonces hacia dónde es que se dirige, ¿sí? Y para el caso siguiente, pues el origen, que es el punto de referencia por donde nace dicho vector. No sé si habrá alguna pregunta hasta dónde vamos.
Esto nos llevará precisamente a las direcciones convencionales. Cuando hablamos de direcciones convencionales, van a haber vectores que actúan en estos puntos. Miren, ahí están las direcciones convencionales. Tengo un sistema de coordenadas. Tengo las direcciones norte, que es en posición vertical, sur, que sigue siendo en la misma circunstancia, posición vertical. Tengo el oeste, que me dirijo específicamente hacia la izquierda, y tengo el este, que me estaría dirigiendo hacia la derecha. Pero como cada vector no siempre es perfecto, entonces van a haber vectores que se mueven precisamente intermedio entre el norte y el este, llamada también como noreste, ¿sí? También hay vectores que se mueven entre el sur y el este, ¿sí? Denominada también como sureste, ¿sí? Tengo vectores que se mueven entre el norte y el oeste, denominadas entonces como noroeste. Y tengo vectores entre el oeste y el sur, denominadas precisamente así, suroeste. Básicamente son las direcciones que podemos complementar al momento de que los vectores actúen en determinados posiciones en el plano. Muy bien, para esta otra circunstancia, si ustedes se pudieron fijar, yo les estuve hablando primeramente de sur y luego del norte, ¿sí? No es que primero haya mencionado el oeste o el este, ¿sí? Sino que primero estuvimos hablando del norte y del sur. Ahora bien, eso me lleva enseguida a hablar precisamente de lo que es ahora un rumbo, ¿sí? Un rumbo es una dirección que se utiliza mediante la relación que existe entre el norte y el sur. Significa entonces que un rumbo básicamente maneja principalmente la vertical, es decir, entre el norte y el sur. Aquí hay algunos ejemplos que vamos a resolver en este momento, ¿sí? Miren acá, ahí está. Dijimos entonces que los rumbos tienen que ver precisamente con el caso de la línea recta norte-sur. Aquí vamos a dar algunos ejemplos. Dice entonces, ubique los siguientes vectores en el plano. Todavía no nos dan magnitud, solamente nos están dando direcciones. Mucho ojo, aquí dice n 45 grados o, la cual se interpreta así, 45 grados norte respecto al oeste, ¿sí? O también la puedo leer así, 45 grados norte, ¿sí? Del oeste. Así también la puedo leer. ¿Sí? Bien, quiere decir que vamos a graficar precisamente esos vectores. Grafiquemos entonces la primera, norte 45 grados oeste. La voy a colocar aquí debajo, ¿sí? Aquí miren. Muy bien, grafiquemos entonces, para lo cual voy a traer un sistema de coordenadas, ¿sí? Vamos a ubicar las cuatro direcciones convencionales, la cual se establece entonces para el norte. Aquí tengo el norte, aquí tengo el sur, tendría el oeste y tendría el este. Muy bien, a continuación voy a colocar entonces la flecha. Aquí dice norte despegándome 45 grados en busca del oeste. Significa entonces que yo voy a venir, voy a traer mi vector siempre desde el origen. ¿Sí? Aquí está, miren, la voy a traer al origen. Solamente permítame, voy a moverla aquí precisamente desde el origen. O voy a insertar una más. Aquí está. El punto de inicio para cualquier vector siempre es el origen, solo que se ubique aquí precisamente sobre el origen. Ahí está. Muy bien. Tenemos entonces el origen precisamente de ese vector. Pero ahora vean lo siguiente, miren, este vector se puede girar mediante algunas direcciones convencionales. La principal es entre el norte, dice. Muy bien, quiere decir que originalmente el vector está en posición vertical. Si me dicen que hay 45 grados despegado del norte en busca del oeste, significa entonces que yo me separo del norte 45 grados. Miren la posición y miren el movimiento que estoy haciendo. Del norte despegándome 45 grados en busca del oeste. Significa entonces que me estoy moviendo en el segundo cuadrante. ¿Sí? Vean la posición, norte 45 grados. Significa entonces que el vector se establece y se dibuja aproximadamente en esa situación. Quiere decir que ahí yo tengo 45 grados. Miren, aquí tengo los 45 grados del norte despegándome en dirección al oeste. Así sería entonces la gráfica de ese vector.
Grafiquemos enseguida el siguiente vector, ¿sí? Bueno, dos ejemplos para que nos pueda dar el tiempo para poder explicar todo lo que continúa más adelante, ¿sí? Veamos acá el segundo vector, sur, 68 grados este. Nuevamente voy a trazar un sistema de coordenadas, ¿verdad? Esto lo pueden ir haciendo en su cuaderno, ¿sí? Ya en el momento correspondiente. Tracemos las direcciones convencionales, el norte, el sur, el oeste y el este. Les recomiendo que siempre vayan haciendo esa situación, pues para que no se compliquen. Muy bien, voy a traer ahora mi vector, ¿sí? Nuevamente es una flecha donde el punto de partida, pues es el origen. Ahí está, miren, ahí tengo el origen, ¿sí? Y este vector yo la puedo mover a varias direcciones, pero aquí en particular me dicen primero sur. Quiere decir que el vector está en posición vertical hacia abajo, ¿sí? Está el sur. 68 grados este dice. Quiere decir que del sur yo me separo 68 grados. Miren entonces el movimiento del vector. Me estoy separando 68 grados en busca del este. Entonces aproximadamente se ubica acá. Miren, me separé 68 grados con respecto a el sur. Significa entonces que ese vector tiene esa posición, ¿sí? Significa que me he corrido del sur precisamente 68 grados con dirección al este. Y ahí estaría entonces la ubicación del siguiente rumbo. Observen entonces ahora los otros elementos importantes. Ya hemos dicho entonces que la representación gráfica de un vector es mediante una flecha, pero en particular aquí yo puedo nombrar un vector matemáticamente de la siguiente manera. Un vector se puede indicar mediante una letra manuscrita que sea mayúscula y posicionando encima de él una flecha que me designe que prácticamente sea un vector. Entonces, matemáticamente un vector se representa con una letra mayúscula posicionando una flecha encima de ella. Como tal es el caso de, por ejemplo, D. Si D es un vector, entonces la escribo así. Una D posicionando una flecha por encima de él. Bien, a continuación, un vector va a tener dos elementos importantes. Número uno, lo que es una unidad de medida. Y número dos, va a tener una dirección. Con lo cual, entonces, los dos elementos principales de un vector está asociado mediante el par ordenado R, teta. R, teta. El número R se establece mediante la unidad, ¿sí? O sea, su unidad de medida. Y el segundo número indica el ángulo en posición medido con respecto al eje X, ¿sí? Es decir que ustedes observan y pueden establecerse precisamente la ubicación de dicho vector. Por ejemplo, si yo digo R, teta, o sea, puedo decir que un vector tiene 200 kilómetros, 114 grados. Pero para poder realizar eso, veamos entonces la ubicación de estos dos ejemplos, ¿sí? Muy bien, vamos a movernos despacio nuevamente. Ahora vamos a trazar esos dos vectores en el plano. Y como les vuelvo a reiterar, todavía no estoy utilizando una unidad de medición, ¿sí? Muy bien, ejemplo número 1. Dibujar un vector A usando centímetros de magnitud 6 en dirección norte. Ese sería nuestro primer vector. Como lo vuelvo a reiterar, el elemento o la unidad de medida, esa la vamos a utilizar, pero cuando yo esté sumando vectores en el plano. Con lo cual entonces voy a trazar lo siguiente. Muy bien, los datos del vector entonces son las siguientes, ya dando el concepto pues más formal con relación a esta situación. Bueno, voy a nombrar entonces el vector A. Dice que el vector A se nombra de esta forma, es una letra manuscrita posicionando una flecha por encima de él, ¿sí? Entonces me quedaría de esta forma, ¿sí? El vector A tiene una magnitud de 6 centímetros de longitud, con lo cual entonces escribo precisamente ese valor, ¿sí? Entonces la longitud del vector sería 6 centímetros. Muy bien. La dirección, pues, es norte, entonces, norte, ¿sí? Pero ahora bien, cuando yo hablo de norte, precisamente es la vertical, miren. Si yo hablo del norte, quiere decir que aquí hay 0 grados y en dirección hacia el norte estaría perfectamente posicionado los 90 grados. Y si básicamente yo tengo que dar una dirección acá, establezco entonces que los 6 centímetros están inclinados 90 grados, ¿verdad?
Quiere decir que es una recta perfectamente vertical. Entonces esa es la dirección norte. Entonces solamente hagamos la representación, ¿sí? Establecería entonces un punto de partida que sería la horizontal. Voy a venir y trazar una flecha entonces en posición vertical. Ahí se ve. La longitud de esa flecha pues será prácticamente 6 centímetros, ¿sí? Perdón, aquí se acaba de mover la pantalla. Aquí está, perdón. Perdón la interrupción, jóvenes. Ahí está, muy bien. Voy a establecer entonces pues una magnitud precisamente que muestre esa medida. Entonces digo que la flecha tiene una medida de 6 centímetros y está en posición del norte. Y esa sería básicamente la representación de dicho vector. Recuérdese que de acá perfectamente tengo los 90 grados, que sería el grado de inclinación o, sí, el ángulo con dirección medido al eje X. Ahora, cuando ya es necesario utilizar otro cuadrante, perfectamente la vamos a trazar de esta manera, dibujar un vector C utilizando metros como magnitud y debe ser de 2 en dirección 30 grados sur del oeste. Aquí es donde ya utilizamos directamente las representaciones anteriores. Entonces nombremos el vector. Aquí dice que el vector se denomina como la letra C. Entonces voy a colocar precisamente la letra C ahí. Vamos a extender un poquito más el tamaño. Ahí está. Muy bien. El vector se nombra como C. Y el vector C tiene una magnitud de 2 metros. Entonces coloco acá 2 metros. Y la dirección precisa de él es sur 30 grados con dirección entonces al oeste. Ahí está, miren. Con lo cual entonces vengo y trazo un sistema de coordenadas nuevamente, que es lo que siempre hemos trazado hasta el momento, ¿sí? Coloquemos un sistema de coordenadas. Ahí está, miren. Ahí está el sistema de coordenadas, siempre con las direcciones convencionales, norte, tal y como lo hicimos con los rumbos, norte, sur, oeste y este, oeste. Ah, no, perdón, aquí es oeste, perdón, ahí está, oeste y este. Muy bien, entonces aquí ya doy el rumbo y ya doy precisamente la longitud de ese vector, ¿sí? Traigo entonces si el nacimiento del vector precisamente es el origen. Ahora vean, primero aparece el sur, seguido de los 30 grados de inclinación que tengo respecto al sur. Quiere decir que la posición del vector es vertical. Me corro 30 grados en dirección al oeste, miren, porque me puedo ir al este o al oeste, pero en este caso me están pidiendo que me corra al oeste y hasta el momento pues solo voy a dar una aproximación, ya que los valores reales la vamos a hacer cuando estemos trabajando suma de vectores. Significa entonces que acá en posición del sur pues yo tengo 30 grados. Ojo, pero aquí hay algo importante. Se dice que los vectores siempre se miden con relación al eje X positivo. Eso es algo importante que la tenemos que tener en cuenta acá. Entonces, se establece la siguiente magnitud. Si digo que el vector siempre se va a dar con relación al eje de la X, aquí está, mira, ahí está el eje de la X, significa que estos 30 grados me va a servir para localizar perfectamente la dirección, ¿sí? La dirección real de este vector está en posición del eje X, que es el 0, ¿sí? Precisamente siguiendo el giro contrario de las manecillas de reloj hasta llegar precisamente acá. Si aquí yo tengo 30 grados, cada cuadrante pues tiene un valor de 90. Aquí tengo 90 grados. Aquí en esta posición pues tendría 180 y un tercer cuadrante que sería entonces los 270. Entonces, si yo tengo 30 grados inclinados respecto al sur, entonces a 270 yo le voy a restar los 30 grados que ya llevo de inclinación. Sería esta operación, miren. 270 grados menos los 30 grados. Y precisamente me va a dar una magnitud de 240 grados, que sería la inclinación real de este vector. ¿Ven? 240 grados. Es decir, que el vector C se puede dar de esta otra forma también. Miren, esa es una primera forma, pero esta sería una forma alternativa. Cuando decimos alternativa, básicamente podemos especificarla que así también la puedo decir, ¿sí? 2 metros, 240 grados.
De esta forma se podría dar también la representación de un vector. Bien, de lo anterior entonces nos lleva a otro procedimiento bien importante, lo que vamos a conocer como las operaciones entre vectores. Entonces nuestro siguiente subtítulo sería precisamente eso, operaciones con vectores. Sería lo que enseguida vamos a trabajar precisamente en este instante. Cuando hablamos precisamente de operaciones con vectores, vamos a referirnos a que los vectores se pueden sumar y restar entre sí. Sí, entonces la suma de dos o más vectores recibe el nombre de resultante. Esto ténganlo presente. La suma de dos o más vectores se denomina entonces como resultante. El método del polígono es el que más se utiliza, ya que puede aplicarse fácilmente a más de dos vectores. Por el contrario, hay otro método que se denomina como el método del paralelogramo, pero esa en particular la vamos a ir analizando más adelante. Vean nuestro ejemplo siguiente, ¿sí? Dice, un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte durante el primer día de viaje, 60 kilómetros al noreste el segundo día y 120 kilómetros hacia el este el tercer día. Lo que me están pidiendo acá es que encuentre el desplazamiento resultante de este vector, ¿sí? O de esta, sí, de esta representación de varios vectores. Ahora, si ustedes se pueden fijar, tengo tres vectores, la cual entonces voy a especificar acá. Nombremos el primer vector, ¿sí? El primer vector usted la puede nombrar mediante cualquier letra del alfabeto, siempre y cuando le coloque la línea o la flecha posicionada por encima de él. Vamos a decir que nuestro primer vector tiene la magnitud vector A y establecen la medida, que serían los 100 kilómetros en dirección al norte. Miren, ahí está el designio del primer vector. El segundo vector pues tiene la magnitud de, vamos a decir que es el vector B, y el vector B pues tiene una magnitud de 60 kilómetros, entonces voy a colocar por acá, miren, 60 kilómetros al noreste, dice. Entonces voy a escribir acá precisamente, noreste. Ahora bien, si hablo de noreste, no me están dando un grado de inclinación, pero quiere decir que eso perfectamente está en el cuadrante del norte y del este. Entonces también lo puedo escribir así. Cuando solo me dicen noreste o suroeste o alguna otra designación, podemos decir entonces que del norte hay 45 grados exactos con relación al este, ¿sí? Entonces ahí está ese rumbo, ¿sí? Muy bien, y el tercer vector, que básicamente tiene una magnitud de 120 kilómetros, entonces voy a nombrar el vector como el vector C. Y el vector C tiene una magnitud de 120 kilómetros. 120 kilómetros en dirección al este. Entonces coloco acá este. Ahí están los vectores que tengo. Ahora, para poder graficarlos, necesitamos una escala adecuada. Es evidentemente natural que usted comprenda que estos 100 kilómetros no la puede representar directamente en su cuaderno. Máximo si es un cuaderno pequeño el que tiene, desde luego que es incoherente que usted vaya a dibujar 100 kilómetros dentro de ese espacio. Entonces aquí necesita una escala, es una escala de reducción, ¿sí? La escala que vamos a utilizar es el siguiente. El material que necesitan aquí es una regla y la regla básicamente solo tendrá 30 centímetros como medida máxima. Entonces, cada centímetro de mi regla, eso va a representar 20 kilómetros de estas magnitudes, ¿sí? Esa es la escala más adecuada y es la escala que podemos utilizar al momento de trabajar precisamente con estas magnitudes. ¿Podemos usar otras escalas? Por supuesto que sí. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden decir un centímetro equivale a 40 kilómetros o un centímetro equivale a 10 kilómetros, ¿sí? Es decir, que aquí podemos utilizar la escala más adecuada. Y voy a utilizar precisamente eso. Cada centímetro de mi regla va a ser un equivalente a 20 kilómetros. Muy bien, a continuación vamos a hacer una conversión de unidades. Aquí es donde me sirve el fundamento precisamente de lo que vimos en clases anteriores. Para poder entonces saber cuántos centímetros realmente yo voy a utilizar para trazar cada vector, por ejemplo, para el vector A, que vale 100 kilómetros, eso lo voy a multiplicar entonces por un factor unitario.
Y el factor unitario aquí vendría siendo precisamente esta escala, ¿sí? Si es kilómetros lo que yo quiero convertir, quiere decir que la voy a escribir D en el denominador. Entonces, 20 kilómetros se van a representar mediante 1 centímetro en el numerador. Significa entonces que vamos a venir y vamos a eliminar precisamente esa magnitud. Kilómetro que se elimina con kilómetro y le sobra solo centímetro. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Tomar la medida de cada vector y dividirlo entre 20 para que obtenga entonces la medida en centímetros. Dividamos entonces 20 o 100 entre 20. Eso me daría 5 centímetros. Significa entonces que cada vector o el vector A tiene una medida real de 5 centímetros, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para las siguientes situaciones. Ojo, aquí yo solamente convertí la primera. Entonces, para el vector B, tomen los 60 y de una vez divídanlo entre 20, ¿sí? Entonces, si 60 lo divido entre 20, los 60 kilómetros, ¿cuánta medida en centímetros sería? A ver, dividamos 60 entre 20 y estaríamos hablando de 3 centímetros. De la misma manera para los 120 kilómetros, ¿sí? Para el caso de los 120, nuevamente, ¿sí? Si son acá 120 kilómetros, esto yo básicamente lo voy a dividir entre 20, 7. ¿sí? Y eso sería básicamente, ¿cuánto? 6, 7. 6. 6, ¿sí? Serían 6 centímetros. Ahí están las medidas reales para poder entonces graficarlas en el plano, ¿sí? Bueno, no vamos mal. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Puede poner tu pantalla, por favor? Profe, no se mira la ¿Puede pantalla. compartir la pantalla, profe? Permítame. Bueno, vamos a aprovechar estos instantes que nos restan y vamos a trazar cada uno de los vectores. Aquí es donde usted va a necesitar este material. Necesita una regla y necesita un transportador. Aquí está mi reglita, miren. Y aquí está mi transportador. Miren, entonces les sugiero que se compren su transportador, máximo 1 quetzal es lo que le vale ese material. Miren, muy bien, utilizando entonces este material, vamos a comenzar a trazar cada uno de los vectores. En primera instancia voy a dibujar el primer vector. El primer vector tiene una posición norte, o sea, tiene una dirección hacia el norte, o sea, es vertical, y voy a trazar 5 centímetros que va a representar 100 kilómetros. Es decir, que ya en el ejercicio, aquí sí ya necesito medidas, quiere decir que voy a empezar a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a trazar entonces un punto de referencia, un punto de inicio. A continuación voy a trazar una línea vertical, miren. Pero esa línea vertical es lo que vale 5 centímetros ahora, miren. Aquí está, ¿sí? 5 centímetros. De manera entonces que ahora traigo mi regla, ¿sí? La voy a girar, posición vertical, ¿sí? Ahí está, miren. Y vamos a medir 5 centímetros de él. Ahí está, miren. Aquí sí ya necesitamos que cada uno utilice su herramienta. Miren, aquí está. La voy a ajustar. Desde luego que mi gráfica es una aproximación a lo real que ustedes van a tener. Ahí está, miren. Quiere decir que yo ya voy a medir esa regla, ¿sí? Voy a utilizar mi regla y eso tiene que medir 5 centímetros, ¿sí? Básicamente la tengo en esta posición. Miren, 4, 5. Aquí está. Entonces los 5 centímetros solo llegan hasta acá. Miren, aquí está. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si ustedes se pueden dar cuenta, mi vector ya mide la medida real. Aquí tengo 1 centímetro, 2, tengo 3, tengo 4 y básicamente el vector llega hasta aquí, ¿sí? 5 centímetros. Significa entonces que vamos a reducir precisamente el tamaño de esa flecha, ¿sí? Porque los 5 centímetros reales yo la tengo hasta acá, ¿sí? Ahí está. Quiere decir que ya con instrumento vamos a medir ese vector. Ahora, donde terminó el primer vector, voy a trazar el segundo vector. Significa entonces que voy a trazar un plano, un sistema de coordenadas ahí, porque el otro vector pues tiene una dirección convencional, ¿sí? Entonces voy a venir, perdón, vamos a regresar acá. Ahí está, ¿sí? Permítanme. Ahí está, muy bien. Les decía, donde termina el primer vector,
vamos a trazar el segundo vector. Significa entonces que voy a venir y voy a trazar precisamente esa situación. Aquí está, ven. Voy a trazar un sistema de coordenadas que se ajuste precisamente donde terminó el primer vector, en la punta del primer vector. Voy a trazar las líneas guías y la voy a trazar con color verde. Ahora veamos lo siguiente. Tienen acá precisamente el segundo vector. Tienen 60 kilómetros en dirección, o estaríamos hablando de los 3 centímetros, pero aquí se mueve entre el norte y el este, 45 grados. Entonces ahora con su transportador, precisamente colocan la posición de esa magnitud. Miren. Entonces ahora traigo mi transportador, aquí está, miren, y la coloco precisamente en esa posición, ¿sí? Aquí lo tenemos, miren, la voy a ajustar precisamente a donde terminó el primer vector, ahí está, miren, de manera que coincida el punto cero sobre la horizontal y perfectamente que sean 90 grados sobre la vertical. Entonces voy a medir 45 grados, 10, 20, 30, 45, ahí está, miren. Quiere decir que el vector estará inclinado precisamente dicha situación. Desde luego que aquí yo solamente voy a hacer una aproximación a la medida real, ¿sí? Significa entonces que este vector que yo voy a dibujar donde terminó el primero, tiene que medir perfectamente 3 centímetros. Ahí está, aproximadamente lo tengo ahí. Significa que con la regla ustedes tienen que medir que este vector mida precisamente 3 centímetros. Ahí está, miren. Y por último, ¿sí? El segundo vector, ¿sí? El tercero, mejor dicho, tiene una medida de 120 kilómetros, es decir, 5 centímetros. De manera entonces que donde terminó el segundo vector, yo voy a venir y trazar otra flecha que precisamente tenga una longitud de 6 centímetros. Entonces la voy a trazar y la voy a traer precisamente donde terminó el primer o el segundo vector. Ahí está, miren. Ahí terminó el segundo vector. Ahí yo voy a trazar una línea recta, ¿sí? Que mida precisamente 6 centímetros. Ahí está, miren. Muy bien. Voy a trazarlo así lo más horizontal posible. Ahí está. Bueno, no me deja y solamente con esto quiero terminar para no dejar pendiente nada, ¿sí? Bueno, entonces con mi regla voy a trazar precisamente la longitud de los 7 centímetros o los 6 centímetros. Muy bien, con esto voy a terminar, ¿sí? Vamos a girarla, ¿sí? Vamos a girarla otra vez. Ahí está. Y vamos a dejarla en posición horizontal. Permítanme. Bueno, vamos a suponer que ahí se encuentra de forma correcta. Sí, bueno, vamos a trazarlo de esta manera. No me deja girarlo. Bueno, ahí está. Vamos a utilizar esa medida, ¿sí? De igual forma, las medidas aquí pues no varían, ¿sí? Muy bien. Vamos a trazar entonces lo que ya con su regla ustedes van a tener la necesidad de que ese vector mida 7 centímetros. Ahí está, miren. Solo que está al revés, perdón, ¿sí? 7 centímetros. Quiere decir que el vector precisamente debe llegar hasta que aquí tengo del 7 al 0. Significa entonces que el vector debe llegar hasta aquí, miren, con su regla. ¿Sí? Quiere decir que aquí tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que ese vector llegará hasta esta longitud. Miren, ya solo debo extenderla y prácticamente lo que yo he hecho ahí es trazar por el método del polígono 2 o más vectores. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta ahí, ya no tenemos tiempo para más, disculpen que me haya pasado, quiere decir que vamos a tener esta parte de la gráfica. En la hoja o en la guía que ustedes van a encontrar, precisamente van a necesitar aplicar este fundamento, ¿sí? Bueno, les deseo que tengan un buen día entonces, gracias por su atención. Sí, sí, sí. Entonces, la guía que van a tener en sus manos es esta, miren, la guía número 3.
Aquí está la guía número 3. Miren, aparece los conceptos que hemos trabajado. Miren, la guía de estudio número 3. Esta sería el material que se les va a compartir. Ahí está todo el resumen. Y en particular, ahí está la hoja que ustedes van a desarrollar. Ya tiene la fecha, hoja de trabajo del 20 de febrero. Ustedes van a dibujar la posición de los vectores de acuerdo a la magnitud que hemos hecho. Hacen sus conversiones y miden cada uno de los vectores. Ya la próxima semana lo que voy a hacer es ya solamente dar la conclusión al respecto. La hoja del 20 de febrero ya está con su fecha establecida.